Hola, en las lecciones anteriores hemos venido hablando acerca del movimiento de un cuerpo rígido con un punto fijo. Hemos visto que para un cuerpo de esta clase es necesario conocer su tensor de inercia para poder determinar la energía cinética o el momento angular del cuerpo. Vamos a comenzar ahora haciendo un pequeño resumen de lo que ya hemos tratado en las lecciones anteriores y del resultado importante que se trató en la lección anterior relativo a las ecuaciones de Euler para un cuerpo rígido que se mueve libremente. Recordemos que para aplicar la segunda ley de Newton en la obtención de las ecuaciones de movimiento, ya sea en forma directa o a través del formalismo lagrangiano, uno tiene que hacer uso de algún sistema de referencia inercial, y aquí precisamente, como hemos venido haciendo, estamos suponiendo que los ejes x1, x2, x3 son ejes cartesianos asociados con un sistema de referencia inercial, y el origen de estos ejes lo tomamos justamente como aquel punto fijo alrededor del cual está girando o puede girar un cuerpo rígido dado. Junto con el cuerpo rígido estamos nosotros escogiendo un otro sistema de ejes cartesianos x1', x2', x3' fijos en el cuerpo, de tal forma que estos ejes los utilizamos para calcular el tensor de inercia de este cuerpo, y estas componentes, este conjunto de 9 números reales constantes, se ocupan para poder determinar la expresión de la energía cinética, en este caso en términos de las componentes de la velocidad angular instantánea. Lo que aquí se necesita son las componentes de este vector con respecto a los ejes primados, lo cual es hasta cierto punto un inconveniente, pero es algo necesario justamente para poder utilizar aquí este conjunto de cantidades constantes. Recuerden, este cuerpo se estaría moviendo con respecto a los ejes no primados, así es de que si uno tratara de definir un equivalente para el tensor de inercia en los ejes no primados, esas cantidades variarían con el tiempo debido a que el cuerpo está rotando. Entonces aquí, justamente para que estas sean constantes, tenemos que pagar el precio de utilizar los ejes primados, y estas componentes precisamente tienen que corresponder a dichos ejes para el vector de velocidad angular. En el caso en que las fuerzas aplicadas sobre este cuerpo sean derivables de un potencial, entonces podemos construir la lagrangiana natural, que, como sabemos, se construye justamente mediante la diferencia de t menos b, y mientras que la t tiene esta forma general que ya se mencionaba, lo conveniente, por supuesto, es reducir el número de componentes necesarias para expresar la energía cinética, y eso afortunadamente siempre se puede lograr. Ya sabemos que este tensor siempre se puede diagonalizar, y escogiendo pues adecuadamente los ejes fijos en el cuerpo, justamente como los ejes principales del tensor de inercia, entonces vamos a tener solamente las componentes diagonales de este tensor, de tal forma que la energía cinética se expresa simplemente como la suma de estos tres términos, donde este I1, I2 e I3 son las componentes I1', 1', I2', 2', y la I3', 3'. Pero para no complicar tanto la escritura, conviene denotar de esta forma estos momentos principales de inercia. Las omegas, estas omega 1', etcétera, son, como decía, las componentes de la velocidad angular, las cuales se pueden ahora expresar en términos de, por ejemplo, los ángulos de Euler. Hay que recordar o enfatizar que la definición de los ángulos de Euler no es algo universal, hay ligeras variaciones, pero de acuerdo con la convención que ya se mencionó en las lecciones anteriores, hemos visto que las componentes de la velocidad angular con respecto a los ejes fijos en el cuerpo se relaciona con estas derivadas de los ángulos de Euler mediante coeficientes que precisamente dependen de las funciones trigonométricas de estos ángulos justamente. Conviene recordar, ya que esto lo vamos a utilizar en lo que sigue, cuál es la definición de los ángulos de Euler que estamos utilizando. Entonces tenemos aquí de nuevo un cuerpo rígido que puede moverse libremente alrededor de este punto que es el origen, y estos ejes en color azul son ejes que están fijos en el cuerpo y van a estar girando junto con él.
el eje x3' va a estar en una dirección determinada por los ángulos θ y φ, los cuales son muy similares a los ángulos con esos mismos nombres que utilizamos en la definición de las coordenadas esféricas. Es decir, θ es el ángulo polar que forma x3' con el eje z, digamos, o x3, mientras que esta φ es algo similar al ángulo azimutal, solo que normalmente el ángulo azimutal lo medimos a partir del eje x. Aquí, en cambio, de acuerdo con la definición que hemos utilizado, este ángulo φ se estaría midiendo a partir del eje y negativo, pero es, insisto, algo totalmente similar. El ángulo psi, finalmente, mide el giro de los ejes x1', x2' en el plano perpendicular a x3'. Una vez que tenemos dadas las omegas de esta forma, entonces la lagrangiana se puede expresar en términos de estas coordenadas, y ya vimos en la lección anterior que cuando esta b se puede escoger como una constante, entonces de las ecuaciones de Lagrange se obtienen estas ecuaciones que se conocen en la literatura como las ecuaciones de Euler para un cuerpo rígido. Aquí hay que señalar que el hecho de que la b se pueda escoger como una constante no quiere decir que no haya fuerzas actuando sobre el cuerpo rígido, sino más bien quiere decir que esta energía potencial, vamos a verlo así, no depende de los ángulos, lo cual significa simplemente, si regresamos al dibujo que teníamos, que al variar los ángulos θ, φ o psi, la energía potencial del cuerpo no varía. Entonces, insisto, puede haber en realidad algún campo de fuerza, ejemplo, la fuerza gravitacional, pero lo que queremos es que al variar estas coordenadas, el potencial sea constante, y en este caso entonces las fuerzas generalizadas serían todas cero, aunque en este caso esas fuerzas generalizadas más bien corresponderían a los momentos de fuerza, y aquí justamente el tener este cero del lado derecho equivale a que no haya ningún momento de fuerza sobre este cuerpo. Entonces, estas son las ecuaciones que se obtienen de las ecuaciones de Lagrange, aunque no es la única forma en que se pueden obtener estas ecuaciones. Lo que estas ecuaciones significan simplemente es que las componentes del momento angular del cuerpo con respecto a los ejes fijos en el sistema de referencia inercial son constantes. Así es de que, en cierta manera, podríamos pensar que estas ecuaciones representan ecuaciones de conservación. En este caso, insisto, representan la conservación de las tres componentes del momento angular respecto a los ejes fijos en el sistema de referencia inercial. Desde el punto de vista matemático, estas ecuaciones claramente es un sistema de tres ecuaciones para las variables omega 1', omega 2', omega 3', pero el problema es que estas ecuaciones están acopladas y son no lineales. Eso es lo que hace un tanto difícil su solución. Aquí hay que señalar que normalmente las ecuaciones de Lagrange, como sabemos, nos llevan a ecuaciones de segundo orden. Aquí tenemos ecuaciones de primer orden, pero la razón claramente es que estas omegas están expresadas en términos de primeras derivadas de las coordenadas que estamos empleando, que son los ángulos de Euler. Entonces, por esa razón, aunque en términos de estas coordenadas las ecuaciones de Lagrange son ecuaciones de segundo orden, para las componentes del velocidad angular son ecuaciones, como vemos, de primer orden. Una forma de resolver sistemas de ecuaciones donde hay acoplamientos como los que aquí tenemos presentes consiste en elevar el orden de las ecuaciones. Aquí, si derivamos con respecto al tiempo, vamos a tener segundas derivadas para la omega 1' y al mismo tiempo vamos a tener primeras derivadas de omega 2' y omega 3' que se pueden obtener de las otras ecuaciones, y de esa manera podemos combinar las ecuaciones hasta tener una ecuación en donde solamente aparezca una de las incógnitas, pero el precio que hay que pagar sería elevar el orden de la ecuación, lo cual puede ser bastante inconveniente, sobre todo en este caso por el número de variables que tenemos. Aquí, afortunadamente, lo que vamos a ver
es que estas ecuaciones se pueden resolver gracias a que uno puede identificar dos cantidades conservadas. Por un lado, la energía del cuerpo rígido, la energía de rotación, se conserva, algo que es evidente del hecho de que la lagrangiana no depende del tiempo, entonces esta cantidad se conserva. Y otra cosa que se conserva es el cuadrado del momento angular. Ya mencionaba que las ecuaciones de Euler representan la conservación de las componentes del momento angular, pero con respecto al marco inercial. Si calculamos el cuadrado del momento angular, entonces esa cantidad del cuadrado del momento angular es una cantidad que no depende del sistema de ejes que estemos utilizando. Así que esta suma de cuadrados nos daría, por un lado, el cuadrado del momento angular, pero con respecto a los ejes fijos en el cuerpo. Pero esa magnitud es lo mismo que la magnitud del vector en el sistema fijo, en el marco inercial. Así es de que esta expresión nos sirve para identificar o expresar esta cantidad conservada. De hecho, uno puede ver fácilmente que, en efecto, estas dos cantidades se conservan como consecuencia de las ecuaciones de Euler. Por ejemplo, si derivamos con respecto al tiempo esta primera expresión, aquí está en color azul, esto es fácil de desarrollar. Al derivar este 2 se cancela, lo que tendríamos sería I1 por omega 1' por su derivada y algo similar para los términos que siguen. Aquí ahora empleamos las tres ecuaciones de Euler y esto es lo que tenemos para cada una de estas derivadas con respecto al tiempo. Factorizando el producto de las tres componentes de la velocidad angular, esto es lo que se obtiene y el resultado final es 0, mostrando entonces que esto es en efecto una cantidad conservada. De una forma totalmente similar, uno puede ver que la otra expresión que ya se mencionó también es una constante. Aquí el procedimiento es similar, este 2 baja como coeficiente y aquí de nuevo en estas derivadas de las omegas utilizamos las ecuaciones de Euler. Ahora lo que nos queda es el producto de las componentes de la velocidad angular por productos de los momentos principales de inercia, pero de nuevo el resultado es 0. Entonces, lo que uno puede hacer es simplemente de las relaciones que están aquí dadas, aquí tenemos dos ecuaciones y de esas dos ecuaciones, por ejemplo, podemos despejar la omega 1' y la omega 2'. Entonces tenemos dos ecuaciones, de ahí podemos despejar dos de estas cantidades que van a quedar entonces en función de la e, de la L cuadrada y de omega 3'. Aquí noten que la L la estoy escribiendo con esta flecha encima para indicar que se trata de un vector y que esto pueda servirnos para distinguirla de la lagrangiana, que es una función escalar. Entonces, una vez que uno de aquí despeja omega 1' y omega 2', al resultado que se llega es a estas expresiones que aquí vemos. Y esto ahora se puede sustituir en una de las ecuaciones de Euler. Precisamente aquí vamos a tener entonces que la derivada de omega 3' con respecto al tiempo, que está dada de esta manera, se puede expresar en función de esa misma variable. Y lo que queda es una expresión pues un tanto complicada. Lo que tendríamos que hacer es multiplicar este numerador por este. Como aquí lo que tenemos son las omegas al cuadrado, hay que sacarle raíz y básicamente esto es lo que uno obtiene. Aquí lo que quiero simplemente recalcar es que vamos a tener un término que incluye la cuarta potencia de la omega 3'. Lo que queda entonces, aparte de constantes, que son estos momentos principales de inercia, es simplemente un polinomio en la omega 3', un polinomio de cuarto grado que solamente va a incluir potencias cuarta, segunda y 0. Ven que aquí no vamos a tener potencias impares. Entonces se pueden separar variables y lo que se obtiene es algo que, bueno, no voy a escribir en forma explícita, es algo de esta forma. O sea, vean ustedes que este de t se puede pasar a un lado, toda esta raíz se puede pasar al lado contrario. Y aquí el punto importante es que en general lo que se encuentra dentro del radical es, como decía, un polinomio de cuarto grado que tiene esta clase de términos. Una cuarta potencia, una segunda potencia y un término independiente.
Si la alfa es diferente de 0, entonces esta integral se conoce como una integral elíptica y la solución o la primitiva de esta expresión precisamente se puede expresar en términos de funciones elípticas que, aunque han sido estudiadas desde el siglo XIX, no es algo que nosotros utilicemos o conozcamos ampliamente, por lo que la solución que se puede expresar de esa manera pues quizá no sería algo de mucha utilidad, simplemente por lo, digamos, poco frecuente que resultan estas funciones. Ahora, la alfa no necesariamente es diferente de 0. Vean que el coeficiente de la cuarta potencia de omega 3' involucra estas diferencias entre los momentos principales de inercia, por lo que si I3 es igual a I2 o a I1, entonces este coeficiente desaparece, esto entonces vale 0, y la solución de la integral se puede expresar en términos de funciones trigonométricas, que es justamente lo que vamos a tratar enseguida. Aquí simplemente, antes de pasar a tratar este caso especial, quiero recalcar que el hecho de que aquí tengamos esta ecuación para la omega 3' es simplemente por escoger alguna de las componentes en particular. Noten que las ecuaciones de Euler son invariantes bajo permutaciones cíclicas de los índices 1', 2' y 3', así es de que tendríamos una ecuación similar para cada una de las otras dos componentes. Aquí en este caso no hay ninguna preferencia en alguna de ellas y solamente si la coincidencia entre los momentos de inercia no fuera I3 con I2 o I3 con I1, sino otra cosa diferente, entonces convendría fijarse en otra de las componentes, como veremos básicamente enseguida. Vamos a ver cómo las ecuaciones de Euler para un cuerpo simétrico libre se pueden resolver fácilmente, que es básicamente lo que ya se mencionó. Cuando dos de los momentos principales de inercia son iguales entre sí, las ecuaciones de Euler se pueden resolver en términos de funciones trigonométricas, pero en lugar de utilizar las fórmulas que obtuvimos previamente, en donde se aprovechaba la conservación de la energía y del momento angular al cuadrado, aquí se puede hacer directamente un tratamiento de las ecuaciones tal como están dadas en su forma original. Entonces, primero recalco que un cuerpo rígido se llama simétrico si dos de sus momentos principales de inercia coinciden. Lo que se hace regularmente es llamarle I1 e I2 a ese par de momentos de inercia que aquí estamos suponiendo que son iguales entre sí. Y en ese caso, si regresamos a la tercera de las ecuaciones de Euler, se ve que si la diferencia entre I1 e I2 vale 0, entonces esta derivada vale 0, lo cual claramente significa que omega 3' es una constante, cuyo valor, como siempre, va a depender de las condiciones iniciales que uno esté considerando finalmente. Una vez que sabemos que la omega 3' es constante, eso se puede emplear en las otras dos ecuaciones que nos quedan, que ahora ya no son ecuaciones no lineales. Con la omega 3' siendo una constante, aquí lo que tenemos es la derivada de omega 1' en función de omega 2' y viceversa. Y una forma de resolver este sistema, una forma muy elemental y conocida, consiste en fijarse en una combinación compleja de estas dos incógnitas. No es la única forma, por supuesto. Otra forma es básicamente lo que ya se mencionó previamente. Si uno deriva esta ecuación, va a quedar entonces la segunda derivada de omega 1' en términos de la primera derivada con respecto al tiempo de la omega 2', que entonces se puede tomar de aquí y uno obtiene una ecuación desacoplada pero de segundo orden. Aquí lo que se logra mediante esta combinación compleja, aquí la i es la raíz de menos 1, entonces es una ecuación de primer orden que se puede resolver fácilmente. Entonces, combinando estas dos ecuaciones, es decir, multiplicando la segunda ecuación por i y sumando las dos expresiones que se obtienen, uno puede escribir el resultado de esta manera, en donde precisamente esta función que se está derivando con respecto al tiempo aparece de nuevo del lado derecho. Se pueden separar variables y fácilmente se puede ver que el resultado se puede expresar de esta manera. En general, esta constante de integración
Es una constante compleja que se puede expresar como una constante real positiva por un factor de fase. Ese factor de fase se puede agrupar aquí en esta exponencial imaginaria, que también es un factor de fase, y redefiniendo la t, es decir, escogiendo adecuadamente el origen del tiempo, uno puede absorber ese factor de fase y simplemente suponer que esta constante es un número real positivo, por ejemplo. Y entonces directamente omega 1' sería esa constante real por el coseno de este argumento, mientras que omega 2' sería la misma constante por el seno de esta función del tiempo. En forma gráfica, lo que nos queda entonces sería algo como lo que aquí aparece. Lo que tendríamos es este cuerpo rígido con los ejes que están fijos en el cuerpo, y con respecto a esos ejes, este vector omega va a estar describiendo, bueno, depende cómo lo veamos, la punta de este vector va a describir un círculo, la línea que va del origen a este punto va a describir un cono. Aquí, claro, suponiendo que esta C sea diferente de 0. De hecho, la C sería el radio de este círculo, y la altura que tiene el centro del círculo con respecto al origen es justamente el valor de la constante omega 3'. Aquí el único detalle es que, aunque esta solución efectivamente se obtiene de una manera muy simple, esto no nos da todavía cómo se mueve el cuerpo con respecto a los ejes fijos en el sistema inercial, porque aquí lo único que tenemos son las componentes de la velocidad angular con respecto al cuerpo rígido. Lo que faltaría hacer es una de dos: o relacionar estas omegas con los ángulos de Euler, como veíamos previamente, para que entonces uno pueda analizar la solución de esa manera, o relacionar estas omegas con la matriz A mayúscula, la matriz ortogonal que nos permite definir la configuración del cuerpo rígido, y de esa otra forma podríamos entonces ya tener en realidad cómo se va moviendo el cuerpo rígido con respecto al marco inercial. No vamos a hacer alguno de esos dos procedimientos, porque en lo que veremos a continuación estaría contenido este caso que, aquí pues ha tenido este tratamiento por separado, pero en el ejemplo que vamos a ver a continuación vamos a tener algo un poquito más general que permite directamente encontrar los ángulos de Euler como función del tiempo. Ahora, para concluir este tema, vamos a tratar el ejemplo de un trompo simétrico en un campo gravitacional. Es decir, aquí sí vamos a incluir una cierta interacción, un campo de fuerzas uniforme, y por simplicidad vamos a seguir tratando el caso de un cuerpo rígido simétrico, dado que el caso más general, donde no hubiera coincidencia entre momentos principales de inercia, es algo demasiado complicado que llevaría a ecuaciones diferenciales que difícilmente se pueden resolver en términos de funciones elementales. Entonces, si suponemos que I1 e I2 son iguales entre sí, lo cual, como veremos, es algo muy conveniente, la expresión para la energía cinética se ve simplificada, ya que en ese caso, una vez que tenemos I1 e I2 ya aquí factorizados, desarrollando estos binomios al cuadrado, uno se da cuenta de que el resultado se expresa de esta manera. Vean ustedes que este al cuadrado con este al cuadrado nos da simplemente phi punto al cuadrado por el seno cuadrado de teta, y del cuadrado de este término y el cuadrado de este obtenemos teta punto al cuadrado, mientras que los dobles productos se cancelan. Entonces tenemos aquí una expresión relativamente compacta, gracias a que estamos empleando, repito, los ejes principales del cuerpo, y que dos de los momentos de inercia estamos suponiendo que son iguales. La situación que aquí queremos imaginar físicamente es un trompo que tiene un eje de simetría, que sería el eje x3' del cuerpo, y en este caso la energía potencial corresponde a la expresión elemental, masa por gravedad por altura. Aquí la masa está distribuida en todo este cuerpo
pero por tratarse de un campo gravitacional uniforme, la energía potencial que se obtiene es simplemente la que corresponde a como si toda la masa estuviera concentrada en el centro de masa, o centro de gravedad en este caso. L minúscula, que aparece aquí, sería la distancia que hay del origen al centro de masa, que es una constante que va a depender del cuerpo concreto que estemos considerando. Entonces, una vez que tenemos la lagrangiana dada así, podríamos sustituirla en las ecuaciones de Lagrange. Tendríamos tres ecuaciones de segundo orden. Como sabemos, hay 3 grados de libertad, hay 3 coordenadas generalizadas. Y esto en este caso no conviene hacerlo. De hecho, no vamos a usar en absoluto las ecuaciones de Lagrange en este caso, sino que lo que conviene hacer aquí es aprovechar que hay 3 cantidades conservadas relacionadas con que la phi, la psi y la t no aparecen explícitamente en la L. Eso, como sabemos, nos da 3 cantidades conservadas y a partir de allí vamos a poder obtener no 3 ecuaciones diferenciales de segundo orden, sino una sola ecuación de primer orden, lo cual es una diferencia enorme. El hecho, pues, de que aquí estemos considerando un cuerpo simétrico es lo que hace esta enorme simplificación. Entonces, por una parte, del hecho de que la phi es una coordenada ignorable, eso implica que su momento conjugado se conserva. La parcial de L con respecto a phi puntos se calcula fácilmente, ese es el resultado. Y a esto que tiene unidades de momento angular, vamos a llamarle A minúscula. Similarmente, el momento conjugado a la psi, que es esto que está aquí, la psi punto solamente aparece en este último término, esto es lo que se obtiene al derivar. A esto vamos a llamarle B. A y B son cantidades conservadas, que son constantes, pero su valor depende de las condiciones iniciales que uno vaya a considerar. La tercera cantidad conservada, que tiene que ver con que la T no aparece en forma explícita en la L, representa la energía total del cuerpo rígido y simplemente es la suma de T más B, lo cual obedece a la regla general de que cuando la energía cinética es una función homogénea cuadrática de las velocidades generalizadas, y la energía potencial no depende de la velocidad, entonces una cantidad conservada, que es precisamente la integral de Jacobi, simplemente se obtiene con la suma de t más b o de la parte homogénea cuadrática con el término independiente de la velocidad. Bien, entonces lo que aquí podemos hacer es combinar estas cantidades conservadas y entonces esta E se puede expresar de esta otra forma equivalente. Aquí justamente esto que está dentro del paréntesis es esencialmente la B, así es de que la podemos sustituir. Mientras que aquí distribuyendo tenemos un término con I1 por teta punto al cuadrado y este producto por lo pronto así se deja indicado. Ahora de esta ecuación de conservación podemos despejar este primer término, quedándonos entonces que es igual a A menos b coseno de teta, todo esto es la b. Por lo tanto, la phi punto al cuadrado que vamos a necesitar aquí se obtiene directamente de esta expresión y sustituyéndola en este segundo término, a lo que se llega es a esta expresión que aquí tenemos. Y como decía, en este caso no hay necesidad ni resulta conveniente utilizar las ecuaciones de Lagrange en forma explícita, sino que esto que está aquí ya es una ecuación de primer orden. Aquí solamente aparece una primera derivada de teta con respecto al tiempo, en donde la única función del tiempo es teta justamente. Vean que las otras coordenadas han desaparecido. Aquí lo que tenemos es por una parte constantes que dependen del cuerpo del que estemos hablando, del trompo particular, de sus dimensiones, de su masa, etc. Entonces aquí aparece I1 e I2 que son iguales, la I3, la masa total, la longitud L y estas cantidades constantes A, B y E que dependen de las condiciones iniciales, insisto. Entonces lo que habría que hacer es resolver esta ecuación, que es una ecuación, decía, de primer orden para teta como función de t. Y para ello, algo que se puede hacer como un primer paso es un cambio de variable. En lugar de teta, conviene utilizar el coseno de teta. Ven que aquí aparecen todas funciones trigonométricas de teta. Entonces, derivando, esto es lo que se tiene. Y al sustituir,
uno fácilmente llega a esta otra expresión para la energía total, en donde ahora aparece la derivada de U y la U misma. Multiplicando ambos lados de esta igualdad por 1 menos U cuadrada y pasando de un solo lado todos los términos, esto es lo que uno obtiene. Y esta ecuación aquí pues de nuevo es una ecuación que contiene solamente primeras derivadas con respecto al tiempo de la U, y todo lo que viene aquí después es un polinomio de tercer grado en la U. A toda esta expresión que aparece desde aquí hasta acá la podemos llamar V minúscula. Esto tiene un sentido similar a un potencial, por eso el llamarlo de esta manera. Vean que este primer término tiene cierta similitud con una energía cinética. Esto se parece a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, aunque en este caso la U es una cantidad adimensional, pero eso es lo de menos. Aquí lo importante es lo que esta expresión pues nos recuerda. Y entonces esto que aquí tenemos es una especie de conservación de la energía total, cinética más potencial. Entonces a esto lo vemos como una especie de potencial. Como decía, esta expresión es un polinomio cúbico en la variable U. Y ahora lo que podemos hacer es un análisis gráfico cualitativo para entender cómo sería el movimiento de este cuerpo rígido. Entonces podemos ver más o menos cómo sería la gráfica de esta B en general. Claro, esta B, aunque es una función de la variable U, la U tomaría valores solamente entre menos 1 y más 1 para corresponder a la región que es físicamente relevante, pero el polinomio en sí tiene coeficientes que dependen nuevamente de esas características del cuerpo, I1, I3, la masa, la longitud L, y de las condiciones iniciales, A, B y E, aquí aparecen en esta expresión. Entonces, para un cuerpo dado, exactamente lo que sea este polinomio, pues depende de las condiciones iniciales. Pero algo que se puede decir en forma general es que la gráfica de este polinomio tiene que ser algo más o menos de esta forma. Aquí se puede ver que el término dominante, que es esta U cúbica, tiene aquí un factor menos 1. Entonces eso quiere decir que cuando la E tiende a infinito, esta función tiende a menos infinito, y por el contrario, cuando la U tiende a menos infinito, la función tiende a más infinito. También podemos ver que en 1 y menos 1, que son los bordes de esta región físicamente importante, que corresponden a θ igual a 0 aquí, o a θ igual a pi de este otro lado. Entonces en esos puntos, si uno evalúa esta función, esto desaparece, eso también es 0. Todo lo que nos queda es este primer término, que por contener un cuadrado, pues todo esto va a ser algo positivo. Y entonces lo que vamos a tener es que en estos puntos la función es positiva, y lo que se puede deducir es que la gráfica de esta B tiene que ser algo de esta forma. Como sabemos, un polinomio cúbico con coeficientes reales puede tener una raíz real y dos complejas conjugadas entre sí, o tres raíces reales. Aquí el caso que nos interesa es que tenga tres raíces reales. De hecho, como esta función tiene un valor positivo en 1 y tiende a menos infinito a medida que la U crece, entonces tiene que haber una raíz por aquí para U mayor que 1, una raíz real. Y entonces el caso que nos interesa es que tengamos dos raíces entre menos 1 y más 1 reales, porque justamente para que se pueda tener una situación físicamente aceptable, es necesario que esta función que aquí se ha llamado V tome valores negativos. Recuerden, este primer término, por contener este cuadrado y debido a que los momentos de inercia son cantidades que son positivas, entonces para que esto sea 0, esta V, esta especie de potencial, tiene que ser negativa. Entonces lo que va a ocurrir es que el movimiento de este cuerpo rígido va a estar limitado al intervalo en donde esta función es negativa, para que entonces, sumándose con esto que es positivo, nos pueda dar 0. De aquí a la derecha y de aquí hacia la izquierda
tendríamos regiones prohibidas. Todo el movimiento va a estar confinado entre estas dos raíces reales de este polinomio. Entonces, por eso decía que es esencial que tengamos, aparte de esta raíz real, otras dos raíces reales, porque solamente así tendríamos aquí la posibilidad de que se produzca este movimiento. Entonces, lo que esta gráfica nos dice es que vamos a tener dos puntos de retorno para dos diferentes valores de u, pero recuerden, la u es el coseno de teta, entonces el que tengamos estos dos puntos donde la velocidad vale 0, recuerden, aquí en u1 y u2 todo esto se anula, entonces allí la u punto se anula, entonces son puntos en donde vamos a tener una velocidad instantánea igual a 0, allí la teta punto, aquí y aquí, vale 0, y lo que va a ocurrir es que vamos a tener un cambio de signo. La velocidad en teta va a tener un cierto signo, se hace 0, después regresamos y lo que vamos a tener es un vaivén entre estos dos extremos. Aquí en este diagrama, simplemente por dibujar algo, he puesto u1 y u2 una en un lado del origen y otra en el otro lado. Aquí recuerden, u igual a 0 significa teta igual a pi sobre 2, un valor de u1 negativo significa un ángulo teta mayor que pi sobre 2. Pero si estamos pensando en el trompo que habíamos aquí visto en un principio, pues aquí por razones físicas, pensando que aquí hay un piso plano, entonces eso va a impedir que este trompo pase a tomar valores de teta mayores que pi sobre 2. De hecho, inclusive por el ancho que tiene este trompo, pues estaría también limitado cuál sería el máximo valor de teta que sería posible. O sea que en un caso como este, lo que realmente tendríamos es que el movimiento tiene que estar limitado entre dos valores de u o de teta que corresponden a este intervalo entre 0 y 1. Ahora, hay varias posibilidades que se pueden presentar, algunos casos extremos. Un caso, por ejemplo, muy sencillo, consistiría en que las dos raíces u1 y u2 coincidieran. Entonces tendríamos una gráfica más o menos de esta forma. Aquí tendríamos que u1 y u2 iguales. Y en ese caso, en lugar de que tuviésemos un movimiento de ida y venida entre estos dos puntos de retorno, tendríamos aquí pues algo similar, pero en lugar de estar oscilando con cierta amplitud, aquí estaríamos con un valor de u fijo, o lo que es lo mismo, con un valor de teta fijo, y eso correspondería a que el trompo va a estar inclinado un cierto ángulo teta, pero constante. Lo que se hace para tratar de visualizar el movimiento del trompo es imaginar la intersección del eje del trompo con una esfera, del radio que sea. Entonces, en este caso, lo que tendríamos sería que el movimiento del eje del trompo va a describir un cono o un círculo en esta esfera, es decir, el ángulo teta se mantendría fijo, en este caso muy especial, pero aunque teta esté fijo, el ángulo phi, el ángulo azimutal, va a ir variando, ya sea en un sentido o en otro, lo cual se puede ver de las expresiones que ya teníamos previamente. Recuerden que la phi punto, aquí lo habíamos visto con anterioridad, se puede obtener de esta expresión. El valor de phi punto está determinado por la diferencia de a menos bu. Entonces, dependiendo de si esto es positivo o negativo, eso nos va a decir si la phi crece con el tiempo o decrece con el tiempo, o sea, el sentido en el que gira el eje del trompo, pues va a depender de esta combinación de constantes y del valor de la u. En este caso estamos suponiendo que u es constante, así es de que todo eso sería una constante y por lo tanto phi punto va a ser algo constante con un signo constante también. Entonces solamente vamos a tener que el trompo gira, decía, en un sentido o en otro, pero manteniendo su inclinación con la vertical constante. Esto pues va a requerir
una combinación muy particular de las constantes que aquí aparecen o equivalentemente de las condiciones iniciales para que así ocurra. Ahora, como ya decía, la phi punto va a estar determinada por la diferencia de a menos bu entre i1 por 1 menos u cuadrada. Entonces, el signo de la diferencia a menos bu va a determinar el sentido en el que gira el eje del trompo. Escribiendo la expresión que aquí aparece de esta otra forma, como b que multiplica a entre b menos u sobre i1 por 1 menos u cuadrada, aquí se ve que algo que es importante es la relación que hay entre la variable u y la constante a entre b. Para explicar un poquito más claramente esto, voy a hacer aquí otra gráfica. Nuevamente aquí tenemos menos 1, aquí tenemos más 1, aquí estamos tomando la u, aquí aparece la función b de u. Vamos a pensar que tenemos una cosa como esta, en donde hay una región en que la u puede tomar valores. Eso equivaldría a decir que en esta esfera el movimiento del eje del trompo va a estar limitado. Si aquí vamos y venimos, entonces el ángulo θ va a estar oscilando en esta banda, y eso entonces significa que el eje del trompo, en lugar de estar con una inclinación constante, aquí va a tener una inclinación que está variando con el tiempo, pero al estar variando, al mismo tiempo el eje del trompo, decía, puede estar girando en un sentido o en otro, y exactamente qué es lo que haga depende del valor a entre b. Si, por ejemplo, a entre b tuviera un valor mayor que 1, o mejor, más precisamente, si seguimos llamando u1 y u2 a estas raíces, y resulta que debido a las condiciones iniciales a sobre b es mayor que u2, entonces eso quiere decir que para los puntos que son físicamente accesibles, la u, al estar en este intervalo, va a ser menor que este cociente. Al ser menor que este cociente, entonces lo que va a ocurrir es que esta diferencia va a tener un signo que va a ser siempre constante, siempre positivo o es siempre negativo. Eso va a depender de lo que valga la b. Lo importante es que mientras estemos en este intervalo, esta diferencia no cambiaría de signo y entonces el ángulo phi va a estar siempre creciendo o siempre decreciendo, y eso entonces correspondería a un movimiento más o menos de esta forma, en donde al mismo tiempo que el ángulo θ sube y baja, el ángulo phi va siempre creciendo o siempre decreciendo, pero sin ninguna inversión. En cambio, si por ejemplo lo que tenemos es que el cociente a sobre b se encuentra dentro de la región físicamente permitida, o sea, de nuevo, aquí esta es la parte que me interesa, digamos que aquí está u1 y aquí está u2, y vamos a suponer que el cociente a sobre b es algún número real que se encuentra en este intervalo. Entonces, en ese caso, lo que va a ocurrir es que otra vez el eje del trompo va a estar variando de inclinación entre ciertos ángulos. Aquí sería precisamente, nuevamente recuerden, la u tiene que ver con θ, entonces el que la u esté variando significa que θ está variando, pero para ángulos en este intervalo vamos a tener que el giro es en un sentido, mientras que para ángulos que corresponden a este otro subintervalo el giro va a ser en dirección contraria. Si agregamos aquí una línea punteada que corresponda al ángulo θ, que equivale a este valor particular de la u, es decir, aquí hay un cierto ángulo θ cuyo coseno sería precisamente a entre b. Entonces, para ángulos que corresponden a este subintervalo, la phi punto va a ir en un sentido, y para ángulos en el otro subintervalo va a ir en sentido contrario. En pocas palabras, eso quiere decir que de un lado vamos a ir, por ejemplo, desplazándonos hacia ángulos mayores y con la phi creciendo, pero una vez que cruzamos esta línea punteada,
en lugar de que el ángulo phi crezca, vamos a ir decreciendo. Entonces vamos a ir ahora en sentido contrario. Y el movimiento del eje del trompo haría algo pues parecido a esto. Puede ocurrir que este cociente A sobre B coincida con alguno de los dos extremos. Aquí de nuevo basta con que nos fijemos en lo que ocurre entre U1 y U2, que es la única región, insisto, físicamente accesible. Entonces tendríamos esta banda, este intervalo de ángulos θ en donde puede encontrarse el eje del trompo. Y si por ejemplo A entre B coincide justamente con alguna de estas raíces del polinomio B, entonces este punto de retorno, en donde la dirección del giro se invertiría, pues ahora ya no hay esa tal inversión, sino que más bien lo que tendríamos es que el trompo tendría su eje siempre avanzando en la misma dirección, pero cuando llega a un extremo, allí su velocidad angular azimutal sería instantáneamente cero, y eso es entonces lo que ocurriría. Es decir, aquí lo que estaría pasando es que esta línea punteada coincidiría con este borde en la parte superior. Si correspondiera a este otro extremo, entonces estos picos estarían en la parte de abajo, pero esto pues da una idea de qué posibilidades existen. Esto que aquí tenemos pues nos da, como decía, una descripción cualitativa de los movimientos que podemos esperar. Otra vez regresando a lo que ya se había visto aquí antes, como mencioné, esto es una ecuación de primer orden que se puede resolver por separación de variables, pero otra vez por el hecho de que aquí aparece un término cúbico, eso significa que si uno quiere encontrar la u en función del tiempo, van a aparecer nuevamente las funciones elípticas que bueno, permitirían escribir en forma explícita, analítica, la solución, pero de nuevo puede que no nos ayuden mucho como para entender qué forma puede tener la solución. Para este propósito, lo que aquí hemos hecho pues es la mejor opción. No necesitamos utilizar funciones no muy conocidas, sino que aquí se puede entender las posibilidades que existirían para el movimiento de este trompo. Para finalizar, bueno, simplemente recalco que el caso que aquí estamos considerando de un trompo simétrico es, como hemos visto, un ejemplo bastante agradable por lo que uno puede hacer finalmente. Por lo menos a nivel de las ecuaciones diferenciales, todo se redujo a una ecuación solamente de primer orden, que se puede resolver por separación de variables, pero para otras combinaciones de los momentos principales, pues las cosas son bastante más complicadas, pero es bueno saber que existen soluciones analíticas para algunas otras combinaciones que, bueno, se pueden encontrar en algunos tratados más especializados. A nivel general, esto pues se considera como el conocimiento básico que uno debe de tener sobre el problema, pero el tema es realmente muy amplio y hay tratados bastante detallados y completos sobre esos problemas que, bueno, pueden ser consultados si alguien tiene interés en conocer más sobre todo este problema. Bueno, vamos a finalizar aquí esta lección. Como siempre, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.